Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Medina o Julia Andrea Gil y en esta clase vamos a explicar un poco sobre las leyes de Newton. Dentro de nuestro contenido vamos a manejar conceptos importantes, un poco resumidos, que son quién fue Isaac Newton, en qué consiste la fuerza, en qué consiste el movimiento, la aceleración y por último las leyes de Newton. Bueno, hagamos un poco de recorderis. Isaac Newton fue un matemático, un astrónomo inglés que durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII vivió e hizo muchas cosas. Newton fue famoso por formular las leyes del movimiento, que son las que vamos a explicar a continuación, y la ley de la gravitación universal. Recordemos que nació el 4 de enero de 1643 y falleció el 31 de marzo de 1727. Aquí hablamos sobre el término de la fuerza. La fuerza es todo aquello que es capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos. Toda la fuerza que tú le haces a cualquier objeto que tengas a la mano, le vas a practicar un tipo de fuerza, sea leve, medianamente o muy fuerte. En cuanto al movimiento, hacemos referencia a los cambios de posiciones de los objetos a lo largo del tiempo. Cada vez que tú mueves un objeto, un péndulo o intercambias un balancín, tiende a ser un movimiento largo o un movimiento corto, dependiendo de qué tan fuerte lo mandes y también de la aceleración, que ya la vamos a explicar. La aceleración es el cambio de velocidad que puede experimentar una partícula, un cuerpo o un objeto en movimiento. Estas aceleraciones se pueden ver básicamente dentro de nuestro hogar, cuando por ejemplo hacemos un jugo, una licuadora, prendemos el motor, se ejerce una velocidad, una aceleración. También cuando vamos a lavar la ropa con la centrífuga, el movimiento que ella hace. Normalmente en la calle los carros tienen que frenar y acelerar siempre y cuando esté el semáforo en verde, rojo o amarillo. Entonces son ejemplos del día a día. Aquí en las leyes de Newton vamos a explicar qué son. Son las leyes del movimiento de Newton, donde se explican cómo actúan la fuerza sobre todo objeto, cualquier tipo de objeto que tú vayas a manejar. Entonces comencemos con la primera ley de Newton. En la primera ley de Newton hablamos de la inercia. Dice que todo cuerpo continuará en su estado de reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La inercia se basa en los estudios anteriormente realizados por Aristóteles, quien dijo que si los objetos solo podían moverse si se les aplicaba una fuerza, o sea que el estado natural de todo cuerpo era el reposo. Con base en esto, Newton estableció el término inercia, que se refiere a la incapacidad de los cuerpos al modificar su propio estado de reposo o de movimiento. Para que un cuerpo que está en movimiento o esté en reposo cambie su estado, debe aplicarse una fuerza externa. De lo contrario, y por inercia se mantendrá en su estado natural. Todo cuerpo continuará en su estado de reposo a menos de que una fuerza externa actúe sobre él. En el siguiente ejemplo vamos a ver la reacción de cuando un carro frena de un momento a otro. Ese es el movimiento de inercia. Va quieto, pero de un momento a otro él frena, entonces es el cambio brusco que hace en el momento del frenado del carro. En la segunda ley de Newton dice que esta se basa en la relación que existe entre la fuerza, la masa y la aceleración. También permite establecer la fórmula matemática oficial para la fuerza, que es F es igual a m por a, que significa la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en donde la fuerza se mide en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Newton logró evidenciar que conforme se aumenta la masa de un objeto se requiere una mayor cantidad de fuerza para moverla y por lo tanto su aceleración será menor.
mientras que para un objeto con poca masa se requiere una fuerza menor y su aceleración será mayor. Es así como Newton estableció su segunda ley. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a la masa. La fuerza, nuevamente, es igual a la masa por la aceleración. Un ejemplo a aplicar para esta ley podría ser cuando cargamos un carrito de mercado de compras en el que la masa de la carga del carrito, cuando no tiene carga el carrito, la aceleración va a aumentar, quiere decir que el carrito lo vamos a manejar muy rápidamente, pero no vamos a ejercer tanta fuerza sobre el carro para poderlo manejar. Caso contrario pasaría cuando empezamos a hacer las compras y el carrito se empieza a llenar de cosas que estamos colocando para comprar, la aceleración va a disminuir porque se va a ejercer mayor fuerza. Entonces, esa es nuestra segunda ley de Newton. En la tercera ley de Newton se descubre que la aplicación de toda fuerza se puede considerar como una acción y que ésta tendrá una reacción. Es decir, que siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, éste devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria. A esto se le llama acción y reacción, y es así como Newton establece su tercera ley. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. En un ejemplo podemos, cuando se desinfla un globo, se libera el contenido de su interior, lo cual produce que por acción y reacción los gases empujen el globo hacia el sentido opuesto al mismo tiempo que se da la liberación del gas. En el siguiente ejemplo vemos la ley de Newton, la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción. ¿Cuál sería la acción en este video? En este video la acción sería cuando nosotros impulsamos con las manos y nuestros pies el agua para poder avanzar. ¿Y la reacción cuál es? Que el cuerpo empuja hacia adelante y puede moverse debajo o por encima del agua sin ninguna complicación. En el siguiente video vamos a explicar la tercera ley de Newton, donde Newton descubre que la aplicación de fuerza se puede considerar como una acción y que esta tendrá un efecto. En un movimiento la vamos a hacer centrifugar y de un momento a otro la vamos a parar. Así vamos a ver el cambio brusco que se ejerce en el momento de centrifugar y en el momento en que se para bruscamente, pues el movimiento de la lavadora. Esa es la acción y la reacción. Ahí vimos la reacción de cuando se para bruscamente la lavadora. En las conclusiones tenemos lo siguiente. Estas tres leyes del movimiento han significado una gran revolución para la física y aun con el paso de los años se consideran como las bases para el estudio del comportamiento de los cuerpos. También sirvieron como referencia para las leyes de la astronomía que explican el movimiento de los planetas y de los satélites. Recordemos algunas frases de Newton. Toda ciencia es solo una repetición de lo que ya se sabe. El conocimiento es poder. Dios es inteligente, pero no juega a los dados con el universo. No podemos entender el universo, simplemente lo describimos. Y el universo es tan simple que podemos entenderlo, pero tan complejo que nunca lo podremos explicar. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día.